Buenos días amigos. Iniciamos este viernes 29 de noviembre con nuestro noticiario, el periódico del pueblo. Como siempre vamos a platicar sobre las noticias que más nos impactan, las que de verdad nos hacen pensar en cómo estamos como país. Así es, porque a veces pareciera que solo se habla de números, de cifras frías. Pero aquí lo que nos importa es la gente, ¿verdad? ¿Cómo les afecta todo esto a los guatemaltecos de a pie? Empecemos con ese tema que está dando de qué hablar, el presupuesto para el 2025. Se dice que tocarían Q23.50 diarios para cada guatemalteco. 23.50. Mire, para serle franco, a uno le queda la duda si eso alcanza para algo en estos tiempos. La canasta básica por las nubes, los precios de todo subiendo. ¿Cómo se supone que una familia va a sobrevivir con eso? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y fíjese que según el análisis que tenemos, gran parte de ese presupuesto se va para seguridad y justicia. ¿Será que esas son las verdaderas prioridades del pueblo? ¿O será que hay otros intereses en juego? Porque mire, mientras estamos con la duda de si esos 23.50 alcanzan para los frijoles, nos topamos con la noticia de un fraude millonario, 154 millones de dólares. Y eso solo en una tienda. Imagínese lo que se podría hacer con esa cantidad de dinero. Se podrían construir escuelas, hospitales, mejorar las carreteras, apoyar a los agricultores. Pero en cambio, ese dinero se fue a los bolsillos de unos cuantos. ¿Y la justicia dónde está? Es indignante, de verdad que lo es. Y hablando de justicia, otro tema que nos tiene con la cabeza caliente es la cancelación del partido Semilla. La FESI confirmó la noticia y de inmediato saltaron las críticas. Claro, porque este partido Semilla, recordemos que participó en las últimas elecciones y muchos lo veían como una esperanza de cambio. Ahora, figuras como Blanca Alfaro y Samuel Pérez han salido a decir que esta cancelación es ilegal. Que solo el Tribunal Supremo Electoral tiene la potestad para hacerlo. O sea que tenemos un choque de poderes, cada uno interpretando la ley a su manera. ¿Y quién sale perdiendo en todo esto? Pues como siempre el pueblo. Exacto. Y mientras tanto, en las calles la situación sigue igual de tensa. Nos llega la terrible noticia de un maestro capturado por abusar de 2 estudiantes. 12 niños. ¿En qué clase de sociedad estamos viviendo donde ocurren estas cosas? Es desgarrador. Uno manda a sus hijos a la escuela pensando que van a estar seguros que van a aprender, y resulta que están expuestos a estos depredadores. ¿Qué medidas están tomando para proteger a nuestros niños? Esa es la gran pregunta. Y mientras esperamos respuestas, seguimos recibiendo noticias de violencia. Un hombre asesinado en una agencia de motocicletas. Otro caso donde la víctima fue vigilada por horas antes de ser baleada. Es que ya uno no puede ni salir a la calle tranquilo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo con este miedo? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para que las cosas cambien? Son preguntas que nos hacemos todos los días, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que alzar la voz, exigir justicia, reclamar un país donde podamos vivir en paz. Y hablando de reclamos, volviendo al tema del presupuesto, ¿cree usted que esos Q23.50 diarios por guatemalteco serán suficientes para cubrir las necesidades básicas? Difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que la canasta básica está por las nubes, que la salud pública está en crisis, que la educación deja mucho que desear. Y mientras tanto, los que tienen el poder se llenan los bolsillos. ¿No le parece a usted que algo anda mal en este país? Definitivamente, hay una gran desigualdad, una falta de oportunidades para la mayoría. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Pero bueno, dejemos de indignación por un momento y pasemos a otro tema. En medio de tanta noticia negativa, también hay espacio para la nostalgia. Encontramos una nota sobre negocios antiguos que ya no existen en Guatemala. Sí, lugares que marcaron una época y que despiertan recuerdos en muchos de nosotros. Como esos cafetines de barrio donde uno se reunía con los amigos, las tiendas de abarrotes con su olor a especias. O los cines de barrio, donde uno veía las películas de Pedro Infante. Es una lástima que muchos de esos lugares ya no existen. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra sociedad? Estamos perdiendo nuestra identidad, nuestras raíces. Es una pregunta interesante. Tal vez la modernidad nos está llevando a olvidar lo que éramos antes. O tal vez es simplemente la ley de la vida. Todo cambia, todo evoluciona. De todas formas, es bueno recordar esos lugares, esas experiencias que marcaron nuestra infancia, nuestra juventud. Y hablando de recuerdos, no podemos dejar de mencionar la triste noticia del fallecimiento de Dainelly Burelo, la estudiante de Derecho que luchaba contra un tumor cerebral. Una joven llena de sueños que nos deja un vacío. Su caso nos recuerda la importancia de la salud y también la precariedad de nuestro sistema sanitario. Dainelly luchó con todas sus fuerzas, pero al final no pudo vencer la enfermedad. Es una pena que en nuestro país no haya suficientes recursos para atender a pacientes con enfermedades tan graves. Es una realidad que nos duele y que nos obliga a preguntarnos qué podemos hacer para que casos como el de Dainelly no se repitan. Cierto. Tenemos que exigir un sistema de salud que esté a la altura de las necesidades del pueblo. Y hablando de necesidades, recordemos el caso del maestro acusado de abusar de 2 estudiantes.
¿Qué podemos hacer para proteger a nuestros niños? Es fundamental que las autoridades tomen medidas contundentes para garantizar la seguridad en las escuelas. La educación es un derecho fundamental y ningún niño debe estar expuesto a este tipo de situaciones. Y hablando de derechos, no podemos olvidar el caso de la cancelación del partido Semilla. ¿Qué opina usted de las declaraciones de Blanca Alfaro y Samuel Pérez? Sus posturas son claras. Solo el Tribunal Supremo Electoral tiene la facultad de cancelar el partido político. Esto nos lleva a cuestionar la legalidad de la acción de la FESI. Es un debate que seguramente continuará en los próximos días. Y mientras tanto, el presupuesto para el 2025 sigue siendo un tema central. ¿Cree usted que esos Q23.50 diarios por guatemalteco serán suficientes? Es difícil saberlo con certeza. Lo importante es que se haga una distribución justa y transparente de los recursos, priorizando las necesidades del pueblo. Y hablando de recursos, no podemos dejar de mencionar el escándalo del fraude millonario en una reconocida tienda. ¿Qué se podría hacer con esos 154 millones de dólares para el beneficio de la población? Las posibilidades son infinitas. Se podrían invertir en salud, educación, infraestructura, seguridad. Es dinero que debería destinarse a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Sin duda, hay mucho que analizar y reflexionar. La situación en Guatemala es compleja, pero no podemos perder la esperanza. Exacto. Es momento de unirnos como ciudadanos y exigir un futuro mejor para nuestro país. Tenemos que recordar que el futuro de Guatemala está en nuestras manos. Así es. La participación ciudadana es fundamental para construir un país más justo y equitativo. Amigos, los invitamos a reflexionar sobre las noticias que hemos compartido hoy. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, exigir un mejor futuro para Guatemala? Es una pregunta que cada uno debe responderse. Informémonos, analicemos, participemos. Nuestro país nos necesita. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las noticias más importantes del día. Esperamos que esta información les sea útil para comprender mejor la realidad de nuestro país. Hasta la próxima, amigos. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden, esto fue El Periódico del Pueblo, la voz de los guatemaltecos. Nos encontramos el próximo lunes con más noticias y análisis. Hasta pronto. Tienes razón, a veces uno se pregunta si no será mejor quedarse en casa encerrado para no exponerse a tantos peligros, pero tampoco podemos vivir con miedo, ¿verdad? Claro que no hay que salir a la calle y trabajarse, llevar a los niños a la escuela, pero siempre con precaución, estando alerta, porque lamentablemente la delincuencia está desatada. Y no solo la delincuencia común, también tenemos que hablar de la corrupción, que es otra forma de violencia, una violencia que nos roba el futuro, que nos condena a la pobreza. Es cierto, ese fraude millonario del que hablamos antes es una prueba de ello. 154 millones de dólares. Imagínense todo lo que se podría hacer con ese dinero para ayudar a la gente. Pero en cambio ese dinero se fue a los bolsillos de unos cuantos corruptos. Y lo peor es que muchas veces estos casos quedan impunes. Eso es lo que más indigna, que los que cometen estos delitos no paguen las consecuencias. Y mientras tanto, la justicia sigue siendo un privilegio para unos pocos. Así es, y por eso es tan importante que sigamos alzando la voz, que denunciemos las injusticias, que exijamos un sistema judicial que sea realmente justo e imparcial. Porque al final, lo que está en juego es el futuro de nuestro país. Si no hacemos algo para cambiar las cosas, nuestros hijos y nietos heredarán una Guatemala sumida en la violencia de corrupción. Tienes razón, es hora de tomar conciencia, de unirnos como ciudadanos y luchar por un futuro mejor. Y hablando de futuro, volviendo al tema del presupuesto. ¿Cree usted que esos Q23.50 diarios por guatemaltecos serán suficientes para cubrir las necesidades básicas? La verdad me cuesta creerlo. Con la inflación que estamos viviendo, eso apenas alcanza para un par de tortillas, y ni hablar de la salud, la educación, la vivienda. Es que el problema de fondo es la desigualdad. Mientras unos pocos se enriquecen a costa del pueblo, la mayoría apenas tiene para sobrevivir. Y esa desigualdad se ve reflejada en todos los ámbitos de la vida, en el acceso a la salud, a la educación, a la justicia. Y también en la seguridad, porque mientras los ricos viven en sus burbujas protegidas, los pobres están expuestos a la violencia, al crimen organizado, a la impunidad. Es cierto, uno ve las noticias y se da cuenta de que la mayoría de las víctimas de la violencia son gente humilde, trabajadora, que solo busca salir adelante. Y eso es lo que nos tiene que indignar, que se le arrebate la vida a personas inocentes mientras los verdaderos culpables siguen libres. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando esta situación? ¿Qué podemos hacer para que las cosas cambien? Bueno, yo creo que lo primero es tomar conciencia de la gravedad del problema, informarnos, analizar, debatir y luego pasar a la acción. ¿Qué tipo de acción? De todo tipo, desde organizarnos en nuestras comunidades para exigir seguridad hasta presionar a las autoridades para que cumplan con su deber. También podemos participar en las elecciones, votar por candidatos que realmente representen los intereses del pueblo. Claro que sí, el voto es un arma poderosa que tenemos los ciudadanos para cambiar las cosas. Pero a veces uno se desilusiona, ¿no? Porque muchos políticos prometen mucho en campaña, pero luego se olvidan de sus promesas. Es cierto, la corrupción también está presente en la política, pero no por eso debemos dejar de participar.
Tenemos que seguir luchando por una democracia real donde el poder esté al servicio del pueblo. Y para eso necesitamos informarnos, ser críticos, no tragarnos cualquier cuento que nos quieran vender. Exacto. Hay que leer, investigar, contrastar las diferentes versiones. Y no tener miedo de hacer preguntas, de cuestionar a los que están en el poder. Porque al final ellos trabajan para nosotros. El pueblo es el que manda, o al menos eso debería ser. Así es. Y para que funcione necesitamos ciudadanos activos, participativos. Que se involucren, que no dejen que unos cuantos decidan el futuro de todos. Bueno, creo que ya hemos cubierto bastante en este noticiario. El presupuesto, la corrupción, la violencia en la justicia. Temas complejos. Temas que nos duelen, que nos indignan, pero también que nos obligan a reflexionar, a buscar soluciones. Porque no todo está perdido. En Guatemala hay gente buena, trabajadora, honesta. Gente que lucha cada día por un futuro mejor. Esa es la gente que nos inspira, la que nos da esperanza. Y a esa gente le decimos, no están solos, estamos con ustedes. Amigos, los invitamos a que se sumen a esta lucha. Por una Guatemala más justa, más equitativa, más segura. Un país donde todos tengamos las mismas oportunidades. Un país donde la vida valga la pena. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las noticias, las que más nos impactan. Nos encontramos el próximo lunes con más análisis y reflexiones. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima, amigos. Y recuerde, el futuro de Guatemala está en nuestras manos.